nuestro común caminar en apertura a la renovación del espíritu nos colme de alegría. Así comienzo mi segunda carta pastoral. Sin duda, el gran acontecimiento que ha marcado nuestro caminar en este tiempo ha sido la celebración del centenario diocesano, el 16 de febrero del 2021. Desde la memoria agradecida a la actuación del Señor entre nosotros, percibimos que al inicio del segundo centenario, ante los notables cambios originados en nuestra sociedad y las iluminaciones recibidas de la Iglesia Universal, nuestra diócesis estaba necesitada de una dinámica especial de discernimiento que nos permitiera escuchar al Señor en docilidad a su Espíritu. Junto a nuestro discernimiento diocesano, desde el CELAM se nos convocó en el 2021 a una asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, y el Papa Francisco nos convocó a un sínodo eclesial. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Para completar el panorama del contexto que vivimos, no puedo dejar de nombrar el jubileo en el próximo año 2025 con el lema Peregrinos de Esperanza. En la presente carta pastoral me propongo compartir mis reflexiones y sentimientos de pastor con ustedes, el pueblo de Dios, al que he sido llamado a pastorear en nombre de Cristo, abierto siempre al diálogo. Participarles el proceso vivido de discernimiento diocesano y su síntesis final. Profundizar en la comprensión de los puntos fundamentales de la síntesis para clarificar el camino que percibo como voluntad del Señor para nuestra diócesis. Presentar el jubileo al que nos convoca el Papa Francisco junto con este año de la oración que lo prepara y algunas propuestas para vivirlo. Mensaje del lema del discernimiento. Es una invitación a vivir nuestra fe de manera profunda y auténtica, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestra mente y nuestro corazón. Como comunidad diocesana, estamos llamados a discernir juntos la voluntad de Dios para iluminar desde ella nuestra vida y misión, respondiendo a los desafíos y necesidades de nuestro tiempo. Si nos vamos dejando conformar con la mente y el corazón de Dios, en un camino de crecimiento espiritual, experimentaremos su gracia y su amor que nos permite vivir en la dignidad de hijos suyos y abrirnos a una existencia renovada y plena. Incluso antes de comenzar la celebración de nuestro centenario diocesano, ya pensaba yo, y creo que por inspiración del Señor, en la necesidad de un proceso de discernimiento para orientar el caminar de nuestra diócesis. La llegada de la pandemia en el 2020 me confirmó en esta necesidad. En la homilía de la misa de la celebración misma del centenario, comprendía que está en juego el modo de presencia de la Iglesia en un espacio público profundamente transformado. Por eso, finalizada la celebración centenaria, convoqué inmediatamente a este discernimiento diocesano y anuncié su comienzo en mi anterior carta pastoral, en la festividad de Pentecostés del 2021. La convocatoria oficial se realizó mediante un decreto el 16 de febrero del 2022. El propósito ha sido desarrollar un proceso de discernimiento diocesano recorrido en sinodalidad, caminando juntos el pueblo de Dios en esta diócesis, en la escucha del Espíritu y dispuestos a la conversión personal, pastoral y misionera para descubrir y actuar lo que el Señor quiere de nosotros ante los retos y desafíos de nuestro contexto sociocultural. Para impulsar y coordinar este proceso, se constituyó en el año 2020 un equipo emanado del Consejo Diocesano para la Pastoral. Se trazó el siguiente itinerario. Se dedicó el año 2021 a la sensibilización en general. En el 2022 trabajamos las etapas perceptiva y analítica.
Enfocamos la percepción de nuestra realidad a la par de la iluminación desde la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia. Adoptamos el tema signos de los tiempos y el lema interpreten. Interpretan el aspecto del cielo y no comprenden el tiempo presente. En el 2023 trabajamos la etapa proyectiva con el tema comunión misionera y el lema que todos sean uno para que el mundo crea. Nos propusimos profundizar en las dimensiones de la evangelización según las presenta el documento del CELAM hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias. A final de año se realizaron las asambleas parroquiales y la asamblea diocesana. Se ofrecieron unas orientaciones metodológicas, unos instrumentos para la reflexión e iluminación. En el año 2022 se elaboraron y enviaron a las parroquias 5 propuestas temáticas para el discernimiento que tienen por título Caminamos juntos, el pueblo de Dios en Alajuela, Identidad cristiana, Nuestra realidad, Persona, familia, iglesia sinodal, Misión, conversión, pastoral, misericordia. Se elaboró y lanzó digitalmente una encuesta para tratar de recabar la visión de las personas no tan cercanas. Se elaboró y se grabó un himno y se propuso una oración y esquemas para motivar la oración próxima a las asambleas, así como unos logos. El documento de trabajo se elaboró a partir de los aportes recibidos, destacando lo trabajado en referencia al documento del CELAM ya citado. A esto se unió para la Asamblea Diocesana la riqueza que llevaban los representantes de cada una de las parroquias, las experiencias y convicciones que habían interiorizado en su respectiva asamblea parroquial. Contiene unos desafíos, signos de los tiempos, que nos interpelan y alientan, y unas propuestas pastorales y líneas de acción en las dimensiones querigmática misionera y profética, sinodal y participativa, espiritual, litúrgica y sacramental, y sociotransformadora. Las asambleas han sido instancias de comunión y consulta para revisar nuestra vida eclesial. Un encuentro de representantes del pueblo de Dios en nuestra diócesis, laicos, vida consagrada, presbíteros. Su finalidad principal ha sido propiciar una renovación espiritual y una experiencia fuerte de sinodalidad que lleven a impulsar la dimensión pastoral y misionera de la diócesis. El protagonista es el Espíritu Santo y el único método es el de abrirse a su acción con coraje apostólico y en oración confiada. Utilizamos la metodología de la conversación espiritual que se basa en la escucha mutua al Espíritu a través de la escucha mutua en diálogo veraz y confiado. El equipo de Secretaría de la Asamblea Diocesana emitió un documento bastante extenso que al final se sintetizó haciéndolo más manejable. Expreso en la carta pastoral mi comprensión estructural de la síntesis, pasando de 14 puntos a un criterio general y 6 criterios que emanan de él. En el plan diocesano de evangelización pueden verse las distintas líneas de acción a partir de ellos. Y en la comprensión temática de la síntesis, que es el apartado más extenso, hago un desarrollo de los criterios resultantes a modo de un marco teórico del mismo plan de evangelización, con los siguientes títulos. La vocación cristiana consiste en el encuentro con Cristo y su seguimiento como discípulos misioneros, incorporados a Él, consagrados por el bautismo, a través de un proceso de iniciación cristiana en clave catecumenal y la vivencia adulta de la fe. Espiritualidad de comunión, sinodalidad, vivencia comunitaria de la fe y sentido de pertenencia eclesial, dimensión ministerial, ecumenismo.
La misión, vocación de la Iglesia, Iglesia en estado de misión, conversión pastoral. Promover y cultivar la vida espiritual de los discípulos misioneros, renovación de la vida litúrgica. Promover el compromiso comunitario y social de la fe, potenciar la expresión de la caridad cristiana a través de la pastoral social, cultura del cuidado y pastoral del acompañamiento, centralidad de la familia, la vida, la educación, la pastoral juvenil, ambientes eclesiales sanos, espiritualidad del cuidado de la creación y conversión ecológica. Una Iglesia que orienta los procesos administrativos desde el Evangelio al servicio de la comunión y la misión, de la solidaridad con los pobres y desde la transparencia y eficacia para responder a instancias civiles. Consigno también unos aspectos que me parecen prioritarios y transversales para la pastoral diocesana, después de escuchar a los miembros del Consejo Diocesano de Pastoral. Revisar, acompañar, retroalimentar los procesos de iniciación cristiana en clave catecumenal, de modo que formen discípulos misioneros, forjen adhesión personal y desemboquen en un proyecto de vida desde la fe y la integración en la comunidad. Favorecer que todos los bautizados sean miembros activos de alguna comunidad donde puedan recibir el amor fraterno y aportar sus dones y carismas para el bien común. Relanzar las comunidades eclesiales de base, constituyéndolas en todas las parroquias como un nivel de iglesia para favorecer la vivencia de la fe, una dinámica comunitaria cercana, el compromiso social y el liderazgo laical. Promover y formar para el encuentro con la palabra, especialmente en la lección divina. Ofrecer servicios pastorales de escucha y consejería para abordar dificultades emocionales, crisis existenciales, la salud mental. Estamos a las puertas del jubileo ordinario del próximo año 2025 y para prepararnos a él, el Papa Francisco ha querido que este año 2024 esté dedicado a la oración que ha invitado a intensificar. Concibe el jubileo como un don especial de gracia, caracterizado por el perdón de los pecados, expresión plena de la misericordia de Dios. Justifica la elección del lema Peregrinos de Esperanza para ayudar a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que percibimos como urgente. Hago unas propuestas para vivir en la diócesis este año de la oración y el jubileo 2025. Damos gracias al Señor por este tiempo intenso y bello que hemos vivido en nuestro discernimiento diocesano, las grandes actitudes que nos han guiado y que hemos fomentado deben tener continuidad entre nosotros. El discernimiento como actitud y disposición habitual y continuada en apertura a los signos de los tiempos, en docilidad al Espíritu para orientar nuestro camino según el Señor. Progresar en la sinodalidad, en la escucha y el diálogo, en la participación y la corresponsabilidad, para que sea cada vez más significativa la comunión que origina el Espíritu entre nosotros. La disponibilidad a la conversión personal, comunitaria, pastoral, para situarnos en estado de misión y servir a los designios de amor y salvación de nuestro Dios en Cristo. El Señor inspire nuestra docilidad y disponibilidad a su Espíritu para dar continuidad al dinamismo que ha tenido en nosotros en este tiempo. Las intuiciones que nos ha revelado en la pasada Asamblea Diocesana han dado lugar al Plan Diocesano de Evangelización que orienta y facilita nuestra acción pastoral. Agradezco vivamente a todos los que han hecho posible este proceso de discernimiento, a todos los que han participado en él, a todo el pueblo de Dios en nuestra amada diócesis, que ha recibido con él la iluminación del Espíritu para renovar nuestro caminar.
Ha culminado mi 6º año de episcopado, tiempo en el que el Señor me ha confirmado en la misión de pastorear esta amada diócesis de Alajuela, a la que me siento más profundamente vinculado por tantas experiencias compartidas. La solemnidad de San Pedro y San Pablo, en la que he publicado esta carta, tiene también un hondo significado. Pedro es la piedra en la que el Señor quiso edificar su iglesia. Referencia al fundamento evangélico que le da solidez, signo de unidad junto a los demás apóstoles. Pablo es el apóstol de los gentiles, referencia evangelizadora y misionera para nuestra iglesia, de apertura a la renovación del Espíritu. Como humilde sucesor de ellos, eso mismo quiero representar para nuestra iglesia diocesana hoy. A eso ha contribuido todo este proceso realizado. Nos iluminan siempre, junto con María, nuestra Madre del Pilar y su esposo San José, las actitudes de vida de San Pedro y San Pablo, para dejarnos renovar por la fuerza del Evangelio de Cristo, caminar hacia el ideal fraterno de las primeras comunidades cristianas y fortalecer el ardor misionero, llegando a todos con la propuesta de la buena noticia de salvación. Y firmo esta carta en Alajuela, en solemnidad de San Pedro y San Pablo, 29 de junio del 2024. El Señor les bendiga.